Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal, en el formato que no hacía bastante, Chess Chirri. Y tengo hoy el gusto de tener a Javier Peña, un invitado muy especial con el que había tratado de conversar hace rato. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy feliz aquí. Pudimos finalmente vernos en persona, que me sorprendió porque mi aspiración era más humilde, era una videollamada contigo. Sí, la verdad es que coincidió muy bien con mi participación en Sí. Filbo y en esta pequeña gira que estoy haciendo por Colombia. Y la verdad es que jugar al ajedrez en persona no tiene nada que ver que jugar online. No. Totalmente. Ese modo videojuego no tiene nada que ver. Vamos a hablar, gente, por supuesto, de ajedrez, de libros, de escritura y del podcast. Para quienes saben y tienen presente, Javier creó hace un tiempo el podcast de Grandes Infelices. Vamos a hablar de eso. Está aquí en el tour de su tercer libro, Tinta Invisible, y pues tiene también 2 novelas anteriores. ¿Y cómo te ha tratado Colombia en este tour de la feria? Bueno, maravilloso, es que es increíble. Es el lugar donde me siento más querido y más apreciado en el mundo. Es una cosa que no puedo explicar. O sea, yo voy por la feria y la gente me para, me reconoce. En España eso me pasa muy rara vez. En cambio, en Colombia es curioso, en Colombia me conocen más que en España. Entonces, bueno, es el país donde me siento más querido, más feliz y el país al que pienso volver constantemente. No pude ir al lanzamiento de tu libro en la feria, pero estuve después en Prólogo y estaba esa guardilla llena. O sea, llegué y me tocó, ya decimos nosotros en gallinero, cuando te toca el puesto de atrás, y estuvieron ahí presentando el libro. Para darle algo de contexto a la gente, tu primera novela fue Infelices, de 2019, Agnes 2012, No, 21. 21, está al revés el año, y Tinta Invisible 2024, que por acá lo tengo, ahora se los muestro, que además lo pude leer en tiempo récord para que lo conversáramos. Y es también una actividad que combinas con profesor de escritura creativa. Pusiste en marcha hace poco la residencia literaria Ciudad de la Cultura, en la que participan jóvenes escritores. ¿Lo estoy contando Sí, la bien? puse en marcha hace 4 años, pero justo este año ya la dejé. O sea, Ya terminó ese fueron 4 años, proyecto. sí. Bueno, ahí lo ha cogido otra persona. Yo, precisamente, pensando en girar por Latinoamérica con el libro, me era imposible mantenerlo. Claro. Y tienes una vida, no sé qué tan pasada, pero anterior, porque pues trabajaste mucho tiempo en el diario AS y eres licenciado en Ciencias de la Información. ¿Eso ya está en el pasado? ¿Todavía tienes presente algo de eso o ya no te dedicas No, a...? bueno, sí, lo tengo presente como parte de mi historia, ¿no? Que yo creo que es importante, ya cuando vas cumpliendo unos años, ver lo que has hecho. No es que esté especialmente orgulloso de ese pasado, pero tampoco creo que aprendí mucho y que básicamente todo lo que hago hoy, el podcast, los libros, tienen que ver con toda mi trayectoria e incluso con aquellos proyectos en los que no fui tan feliz o no me sentí tan realizado profesionalmente, pero creo que de alguna forma me han conformado. Bueno, me quedo con esto de que no has sido tan feliz porque creo que la gente va a querer preguntar de una y se conecta mucho con tu libro sobre el proyecto del podcast Grandes Infelices. Y pues para la gente que no lo tiene presente, que se los recomiendo, es un podcast literario que en esencia repasa la vida y obra de destacados escritores y escritoras que a veces tuvieron vida de novela, pero no siempre una vida feliz. Y yo pensaba, después te lo quiero referenciar alrededor del libro, pues que hay algo tal vez de no sé, como de fórmula de encontrar la tristeza en los escritores, porque pues todos al final tienen una tristeza inmersa en su inspiración. Es que yo creo que los escritores, y lo haría extensivo a todos los artistas, todos los creadores, pues para ejercer lo que hacen tienen que ser personas extremadamente sensibles. Y una persona extremadamente sensible tiene esa capacidad de captar igual cosas que otras personas no son capaces de captar, pero también tienen ese defecto de sufrir más todas esas sensaciones externas y esos sentimientos. Entonces, por eso creo que los escritores y los creadores son más proclives a la infelicidad, a la tristeza, a la melancolía, a la nostalgia. Creo que son características de un creador. Y tú dices, hay otra razón y es que me he considerado siempre infeliz. Y de todas formas estás haciendo lo que te gusta, o sea, no es excluyente por supuesto, pero no todo el mundo puede decir que al final se terminó dedicando a algo que era como un sueño en una vida de quien está en una oficina o en un horario de fábrica. Claro, pero igual en ese momento fue cuando me di cuenta de que realmente soy infeliz por naturaleza, porque cuando consigues todo lo que quieres y aún así no te llega, entonces ¿qué? ¿Qué Entonces sigue? es algo que no está bien conectado en tu mente, ¿no? Es algo que le buscas igual dotar de un sentido a tu vida,
a tu trayectoria, a tus años, que igual no tiene o que no eres capaz de dotarle, ¿no? Entonces, yo precisamente siempre pensé, bueno, si algún día soy escritor, si algún día... A mí si me cuentas hace 10 años, menos 7, 8, cuando estaba en la consejería escribiendo discursos para una persona que odiaba, que me parecía horrible, que iba a estar de gira en Colombia con un libro, ¿no? Entrevistándome aquí jugando al ajedrez, diría, venga, sí, tal, sí, claro, eso es un sueño, eso no se va a pasar nunca. Y ahora estoy aquí, no te voy a decir que soy infeliz porque estoy siendo muy feliz en Colombia, pero ¿sabes lo que pienso? Ay, cuando llegue a casa, cuando llegue a España se me va a caer el mundo encima, porque todas estas emociones, toda esta dopamina que se genera aquí, luego hay que acostumbrarse a la rutina, ¿no? Entonces creo que es una forma, una sensibilidad, un preguntarse todo el tiempo por las razones de todo, ¿no? Y también una inseguridad que creo que también está muy relacionada con la creación artística, porque al final tú no estás haciendo nada tangible en el sentido de tú no construyes un edificio, no construyes una obra de arte y la obra de arte le puede gustar a la gente o no gustar, o puedes pasarte 3 años escribiendo un libro y que ese libro al final ni se publique y has dedicado 3 años, has dedicado toda esa energía. Y creo que eso genera también una gran inseguridad. Y todas esas características creo que hacen grandes infelices, ¿no? Hagamos ahí un paréntesis sobre esta vida pasada. Tú tenías que escribir artículos para un político o para un funcionario y ahí donde encuentran la inspiración cuando no es una persona ni que uno admira ni que uno respeta, porque eso al final se termina notando un poco, ¿no? Pues era muy difícil porque aparte, cuando yo escribía un discurso que me gustaba, me aparecía tachado. Se lo entregaba, bueno, yo nunca se lo entregaba directamente, se lo entregaba a través de un secretario o secretaria y me aparecía completamente tachado, esto no, esto no, esto no. Entonces tenía que hacer exactamente lo que ella quería, que era pues poner cifras, hemos hecho esto, hemos todo, medallas. Aparte era una consejera que hacía política social, bienestar, y claro, que tú fueras a hacer un discurso de, no sé, visita a un centro de mayores, un centro de personas con discapacidad, y que en vez de ir allí a dar un cariño, a decirles, bueno, pues lo admirable que es su Sí. lucha y su tesón y lo que sea, que fueras a decir, es que nosotros hicimos esto por ti, nosotros pusimos tanto dinero, hicimos esta infraestructura, era terrible. Y si yo quería salirme de esa nosotros, me lo tachaban todo. Entonces era duro, pero ya al final te acostumbrabas a nosotros. Claro, que es lo que lo que te están pidiendo. Claro, Sí. O sea, en ese momento eras un pequeño infeliz. no, pequeño y feliz sigo siendo ahora. Bueno, pero has ya logrado mayor reconocimiento en lo que te gusta hacer. A ver, yo he oído varios episodios de Grandes Infelices, pues tengo muy presente el de Roberto Bolaño porque en una época lo leí obsesivamente y pues se notaba en su escritura, en sus novelas y en sus columnas, pues lo infeliz que él era y lo amargado de alguna manera que se transmitía en sus textos, pero pues también el de Virginia Woolf, que tiene una historia más conocida en la literatura. ¿Tú dirías que al final de explorar las historias de estos grandes autores desde el tamiz de lo que fue difícil o triste para ellos, te ha dejado que en tu proceso creativo, en tu aprendizaje para escribir o para Bueno, enseñar? a mí me ha ayudado saber que escritores a los que admiro y que han tenido mucho más éxito y reconocimiento que yo tenían no mí misma, sino mayor infelicidad todavía. Porque a veces te preguntas si no eres demasiado imbécil directamente por no ser feliz. Realmente te preguntas qué necesitas para ser feliz, ¿no? Si lo tienes todo lo que quieres, bueno, pues no tienes problemas económicos, no tienes problemas familiares, no tienes problemas de salud y te dedicas a lo que quieres. Entonces, ¿qué más necesitas para ser feliz? Y te sientes mal. Y entonces el hecho de coger a los escritores que más te admiran y saber que tenían igual todo eso, muchos de ellos, y más, y aún así no eran felices, bueno, pues te calma. Dices, bueno, esto tiene que ser, y es un poco el espíritu de Tinta Invisible, tiene que ser algo que, bueno, pues es una forma de ser humano, de estar en el mundo, y que tiene que ver con la creatividad y el hecho de que hayamos sido escritores, ¿no? Yo creo que uno vive como un escritor, uno no es escritor, uno vive siendo escritor. Sí. Eh, entonces, es imposible separarse de eso. Y aunque no escribas nunca, puedes tener esa infelicidad de los escritores, ¿no? Esa forma, ese ojo para ver el mundo, que yo creo que es el que conlleva la otra parte también, ¿no? Y además está en un momento
muy en boga esta idea o revaluando esta idea de la felicidad, ¿no? De la plenitud. Hay un intelectual y un ensayista muy famoso en Colombia que se llama Stanislao Zuleta, que ya murió hace bastante. Tiene un ensayo que se llama El elogio de la dificultad, donde habla pues que la gente está acostumbrada a imaginar paraísos de cucaña, le dice él, ¿no? Ríos de leche y miel, donde todo esté perfecto y pues es casi que un delirio. Eso es algo que no tiene mucho sentido frente a la naturaleza humana. Pero lo estamos viendo también, algo de lo que yo trabajo con los chicos y las chicas y los dispositivos móviles y los estados de ansiedad y como esta aspiración a tener siempre la cabeza en algo. Va entonces en contra de la creatividad, uno tener una vida muy tranquila, sin sobresaltos, en contra de la imaginación. Yo creo que sí. Sin Yo creo duda, que sí. ¿no? Es un poco Claro, inevitable. es que yo creo que uno tiene que vivir para escribir y tiene que vivir pasiones y tragedias y si uno no ha vivido, ¿cómo se lo va a contar al otro? Realmente es todo, si tú no vives, se convierte en algo, digamos, acartonado, como una reproducción de lo que has visto. Lo que vas a contar es lo que has leído en otros libros. Imagínate que tú no has vivido una gran pasión amorosa o algo así. Y entonces cuando escribas un amor vas a tener la idea de lo que has leído en otros libros, Sí, vas a contar lo que vivió Madame Bovary o Ana Karenina o tal. Bueno, no digo que vaya a estar eminentemente mal, pero lo que realmente interesa para mí de la literatura es esa parte humana de emoción del escritor que está detrás. Y por eso creo que la literatura humana siempre va a ser superior a la inteligencia artificial, porque no tiene esa emoción que está detrás, esa emoción de alguien que te está narrando su sufrimiento, su pasión, su alegría, su felicidad, todos sus sentimientos. Si tú no has sentido eso, porque no lo has vivido, porque estás con esa vida meditativa, pues enhorabuena por conseguir esa vida meditativa, pero creo que tu obra literaria va a ser poco interesante. sí. Y le hablaba a alguien de que iba a conversar contigo, que sigue mucho tu trabajo, y me decía, a mí me llama la atención que varias de las mujeres que Javier ha escogido para los episodios han sido muy infelices por culpa de sus hombres. Y pues yo no tenía ese nivel como de textura dentro de eso porque lo ha seguido más en detalle. Y él me decía, ¿será que esto es coincidencia o hay algo que te hace indagar en eso? No, bueno, yo creo que no es coincidencia, es que si vemos las mujeres del siglo XX no escritoras, normalmente han sido muy infelices también por culpa de los hombres de su vida, ¿no? Porque, bueno, pues han estado supeditadas a ellos, subordinadas y Eclipsada, sí. eclipsadas y sin dejarles desarrollarse. Especialmente, creo, aquellas que tenían ese talante más creativo, ¿no? Pues lo sufrieron más, porque muchas veces tenían talante y talento, las dos cosas, ¿no? Y no les dejaban. Y tenían más talento que muchos hombres, que la mayoría de los hombres, y no les dejaban, ¿no? Eso hay un fragmento que comento en el libro de Margaret Atwood, que ya había ganado premios de poesía y no le dejaban entrar en la biblioteca de Harvard, que tenía la mejor colección de poesía por ser mujer. Y a Sí. sus compañeros hombres que no tenían ningún talento para la poesía, les dejaban entrar. Y ella le tenía que pedir a sus compañeros hombres que le cogieran libros de la biblioteca. Es terrible, ¿no? ¿Cómo no va a ser infeliz Sí. alguien cuando tiene ese yugo encima, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es una coincidencia, sino que es un reflejo de lo que ha sido, pues, la historia de la humanidad, no, pero en este caso el siglo XX, que es lo que trata a grandes infelices en grandes rasgos, ¿no? Esa anécdota de Margaret Atwood me parece maravillosa porque pues lo juntas con otra cosa que cuentas alrededor del libro de ella, que es como una especie de revancha de ella frente a lo El cuento de que, la criada, sí. sí, del cuento de la criada. Bueno, y lo otro que quería para redondear el tema del podcast, aunque igual se sigue abordando esto en el libro, has estado últimamente experimentando de una manera distinta, o por lo menos lo veía yo en este episodio de diciembre, el último que hiciste la temporada pasada, que estás hablando más de cómo se construyó el ritual de la Navidad a través de obras literarias. Entonces, estás evolucionando el formato para pasar de autores y autoras como a explorar otras formas de contar y hablar de literatura y de autores. Digamos que estoy intentando explorar distintas fórmulas para evitar que el podcast se estanque y que sea siempre lo mismo, que se convierta en repetitivo o aburrido. Para el oyente, pero también para mí. El hecho de tener igual pues una fórmula y decir, bueno, pues hago esto, para mí no funciona. Yo necesito nuevos retos. Entonces,
creo que el formato funciona muy bien y que a la gente le gusta mucho, pero me gusta variar dentro de ese formato, ¿no? Entonces, no quiere decir que ahora vaya a hacer todos los episodios como el de Navidad o como el de Tinta Invisible especial, que son con pequeños fragmentos, pero sí que de vez en cuando igual hago algún episodio así especial, con distintas, no sé, temáticas o lo que sea. Y de hecho, la nueva temporada que estoy preparando ahora sí que va a tener algo un poco distinto, pero siendo en esencia Grandes Infelices, pero igual con una estructura un poquito distinta, precisamente para hacerla algo diferente, para que la gente no se aburra y para no aburrirme yo, que ya te digo que es Que es lo más quizá importante. uno de los grandes defectos que tengo, de los principales problemas que tengo en la creatividad, es el hecho de poder aburrirme de algo que ya he hecho durante varios años. Entonces, pues para la gente que no sabe, viene la otra temporada, porque algunos, no sé, buscarán en Spotify o algo y encuentran que lo último fue diciembre, estás preparando la otra y simplemente es por temas de cargas de trabajo, responsabilidad que has decidido. Yo lo hago en una parte del año, generalmente el segundo semestre. Yo el podcast lo lanzo cuando puedo. No tiene una periodicidad. Sí que es verdad que cuando empieza la temporada lo lanzo cada 15 días. No sé si este año, porque me puede coincidir el verano por el medio, igual sí que lo espero, o sea, sí que lo parto en dos tandas, por así decirlo. Pero la gente me dice, has parado de hacer el podcast, lo has abandonado. Digo, no, no, es que el día 22 de diciembre colgué el último episodio, el de especial de Navidad, me cogí 15 días de vacaciones por Navidad y el 7 de enero empecé a hacer los guiones de esta temporada. Pero es que cada guión lleva un mes. Entonces, y aparte, bueno, estoy haciendo gira promocional y estoy haciendo otras cosas que también tengo que hacer para poder vivir y para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, pero eso no quiere decir que haya abandonado el podcast. De hecho, desde que empecé a preparar el primer episodio, poco después de la muerte de mi padre, en noviembre de 2021, yo empezaría en diciembre a preparar el primer episodio, pues desde entonces, en 3 años y medio, no he parado de hacer podcast más que para escribir Tinta Invisible. Es el único momento en el que he parado. En el resto he estado todo el tiempo leyendo biografías. Lo que pasa es que no es un podcast que se prepare en una hora ni en tal, es un mes de cada episodio. Y ten en cuenta que ya llevamos 26 publicados y tengo 3 guiones más, o sea, son casi 30, son 30 meses. Si calculas eso, son 2 años y medio solo dedicado al podcast. De los últimos 3 y medio, 2 y medio para el podcast y el resto para el libro. Claro, y mucha gente desde afuera me ha pasado como, oye, ¿por qué no has vuelto a hacer tal cosa? Y no, pues es que toma bastante, es mucho trabajo. Claro, yo lo que le pido a la gente, a los aficionados a Grandes Infelices, que tengan un poco de paciencia y que piensen que si tardo no es porque esté descansando, tal, sino porque intento hacer el mejor producto que yo pueda hacer y que lo hago por ellos también, para que pensando en que a ellos yo podría hacer algo más rápido, con menos documentación y tal, pero yo no me sentiría bien y creo que a ellos tampoco les gustaría. Creo que es mejor esperar un poquito más y que el producto, bueno, pues espero que mantenga un mínimo de calidad, ¿no? ¿Te sorprendió el éxito del podcast? Como en teoría que no parecía que de pronto fuera a tener ese auge y se volvió, pues por lo menos en Colombia, muchísima gente lo oye, las cifras de América Latina, bueno, lo que tú conocerás, ¿te sorprendió? Completamente. Es que yo el podcast nunca lo hice como un formato en sí mismo. Yo cuando empecé el podcast, yo acababa de publicar Agnes, mi segunda novela, en 2021 y bueno, pues sabía que no tenía material para publicar nada en breve, sabía que iba a tardar 3 años, que fue lo que tardé en sacar el siguiente libro, y alguien me dijo, pero tú no puedes dejarnos a tus lectores abandonados 3 años. Y entonces pensé en hacer un podcast para mantenerme en contacto con los lectores, para decirles, estoy aquí, no me olvidéis hasta que saque mi próximo libro. O sea, el podcast era un puente entre libros. Sí, Y el podcast se convirtió en todo después. O sea, los libros ahora son un puente entre el podcast, ¿no? Entonces, increíble, sí. sí, y el podcast es algo que yo grabo en mi casa, que grabo con mi esposa como voz femenina, y nosotros vivimos según bajo, y pasan los coches por allí, y cuando pasan los coches tenemos que parar de grabar porque entran el Para. micrófono. Sí, sí, Entonces sí. yo lo grabo de madrugada, por eso, para que no pasen coches, ¿no? Entonces es algo que en ningún momento pensé que fuese a tener este éxito y, bueno, es la mayor sorpresa de mi vida y también la mayor satisfacción, digamos, ¿no? Sí, Sorpresa positiva. claro.
Bueno, vamos a volver porque creo que Tinta Invisible pues recoge, o por lo menos yo conecté muchísimo con lo que pasa en el podcast, pero antes de eso, hablemos de los libros anteriores. Entonces, Infeliz es tu primera novela de 2019, pues tuvo un éxito también de pronto inesperado para ti, vendió 10.000 ejemplares en sus 3 primeros años, fue seleccionada entre las mejores novelas del 2019 por medios como Cadena Ser, Senda, La Voz de Galicia, y fue publicada por Black Books hasta 2019. Y después vino Agnes de 2021, tu segunda novela que, viendo unas referencias, dice como la más oscura. Eh, y ahí cambiaste el género que ya vamos a hablar. Pero antes de eso, ¿qué balance harías de tu paso por la novela y a lo que probablemente volverás? Pero ¿cómo sentiste esa experiencia literaria de arranque, además? Bueno, es que era lo que yo siempre quería haber hecho, ¿no? Quiero decir que esto me sorprende más. La novela es como más natural porque era lo que yo pensaba, escribir novelas. Y bueno, para mí no hay mucha diferencia entre la escritura de novela y la no ficción, o incluso los guiones del podcast. Porque para mí todo son historias, todo tienen estructura, personajes, estilo. Cualquier guión del podcast yo lo afronto como si fuese un relato, digamos, son más o menos unas 7.000 palabras, lo que cada guión lleva, y lo asumo como si fuese eso, un relato de ficción, pero basado en hechos reales. Quiero decir que los hechos son reales, pero la forma que yo tengo de tratarlo, de crear escenas, de estructurarlo, de utilizar como elipsis para unir las escenas, de pensar en el punto de vista, incluso de los guiones, porque hay un episodio en el que me invento un heterónimo mío que se llama Fernando Piñeiro, es el episodio de Pessoa, y entonces cambio y hablo como con acento portugués, y eso al final es jugar con el punto de vista como en una novela. O el episodio de Elena Garro, en el que hay una parte que hablo como si fuera la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Bueno, pues eso también es jugar con el punto de vista. Son todas herramientas de un novelista, de un narrador, que yo utilizo para el podcast. Y con Tinta Invisible es parecido. Yo también intento crear pequeñas escenas. Tinta Invisible se parece mucho, aunque sea de no ficción, a mis novelas en su estructura. Es como si estuviese compuesto de pequeños relatos, de pequeños cuentos que se van uniendo en capítulos más grandes, y esos capítulos se van uniendo en algo más grande que es la novela. Todos mis libros son de este tipo de muñeca rusa, porque me gusta mucho, pues pensar eso, en Las Mil y Una Noches, en ese tipo de obras que están formadas por cuentos más pequeños que tienen algo en común, en este caso la historia de Sherezade y el sultán, ¿no? Pues fíjate que Tinta Invisible es de no ficción, pero tiene eso en común con Agnes e Infelices. Así que para mí es una forma de entender la narrativa y de entender las historias. Y todo lo que haga, aunque haga, no sé, si mañana hago una película, el guión de una película, supongo que va a ser igual, porque es mi forma de escribir, es mi voz. Y yo valoro mucho la voz de los escritores. Me gusta mucho mm, leer y sentir que este escritor es algo familiar en mí porque conozco su obra, y esa voz no es que se repita, pero sí que es coherente y constante, ¿no? Bueno, acá tenemos Tinta Invisible para que la gente lo vea y pues que después espero que me lo puedas firmar porque ese día había mucha gente haciendo fila y no alcancé. Y bueno, es como tú dices, un libro de relatos, de historias de escritores sobre la literatura. Yo lo encontré muy interesante pues porque sin de ninguna forma tener una experticia grande alrededor de escritores y literatura, se conectaba con muchos que había leído y me daba historias y me daba ideas. Y alrededor de eso, pues unas puntadas que me gustaría que exploráramos, pero sobre todo está entretejido con el proceso tuyo de acompañar a tu padre a morir. Y alrededor de eso, sin hacerle spoilers a la gente, pues cómo lo acompañaste, la relación y también una historia de los relatos. Y pues hay una idea obvia de por qué eso se conecta, pero quería que tú lo complementaras porque tú dices, no era que mi padre y yo nos relacionásemos con historias, las historias eran nuestra relación, ellas lo eran todo, ellas eran el centro, nosotros solo las flanqueábamos. Esa fue la razón por la que eso termina conectado ahí. Claro, sí. De hecho, la idea inicial no era que mi padre apareciese en el libro.
Yo empiezo a escribir y a preparar el podcast justo después de la muerte de mi padre, un poco por ese reencuentro que mantengo con él en el hospital después de unos años distanciado y esa despedida nuestra a través de historias, igual que siempre nos habíamos relacionado a través de historias. Y cuando mi padre muere, yo tengo esa idea de hacer un podcast, como te digo, para mantener en contacto con los lectores, y me digo, ¿y por qué no contar las historias que yo compartía con mi padre? Como esa idea de que esos vidas de escritores que están en Grandes Infelices son un poco como las historias que mi padre y yo nos gustaba contarnos, y como si todos los capítulos estuviesen dirigidos hacia él, ¿no? Y el resto fuesen oyentes como mi padre, unidos por la tinta invisible, esta que une a los distintos lectores y a los escritores, o en este caso al guionista del podcast. Y cuando estoy en eso, empiezo a notar que todos esos escritores de los que yo voy hablando tienen muchas cosas en común, como un enorme ego, mucha envidia, una gran capacidad para la mentira, un enorme sufrimiento. Bueno, todas estas características eran las que vertebraban mi idea de hacer Tinta Invisible. Y yo estaba yendo por ahí sin mi padre. Yo tenía la historia de Nunca pensé, cuando estaba acompañándolo en el hospital, que fuese a utilizar eso como elemento narrativo, como por lo menos directamente. Sabía que de alguna forma sí, porque me estaba transformando como persona, pero directamente no pensaba escribir nada sobre la enfermedad y muerte de mi padre. Pero cuando yo empecé a escribir esos capítulos sobre la mentira, el ego, tal, surgió la necesidad de que mi padre apareciera al principio y al final, y luego se fue colando por el medio una y otra vez hasta convertirse en el hilo conductor de todas las historias. Porque al final yo cuento historias y yo disfruto de las historias porque mi padre hace más de 40 años me puso un libro en la mano, me contó historias todo el tiempo, me leía, y entonces creo que de alguna forma, para decir la importancia, para hablar de la importancia de las historias y de los creadores de historias en mi vida, necesitaba referirme a la persona que me los presentó y que más hizo por eso, ¿no? en mi vida. Claro, hay una pequeña anécdota que cuentas cuando vas a la casa y ves muchos libros que no se empezaron a leer, que lo hablaban también en el lanzamiento del libro, de lo que alcancé a oír porque estaba bien atrás, pues que compramos una cantidad de libros que no hemos leído con la expectativa de que algún día los vamos a leer. Tú explicabas en la conversación que tú también los tienes porque te gusta ver algunas referencias, consultar algunas páginas, pero me pareció pues bonita, también me movió la idea de pues que el duelo también está en esos libros que se quedan sin leer. Claro, es que para mí es como un símbolo. Lo que yo voy a echar de menos cuando vaya a morir son las cosas que no hice. No creo que lamente lo que hice y me equivoqué, ¿no? Bueno, esto es un lugar común, pero los libros que no leíste son los que generan más tristeza, ¿no? Y en este caso los libros que no leyó mi padre, ver su biblioteca y los libros que no alcanzó a leer, no sé, me parece como, vale, se me acabó el tiempo es limitado, debería haber tenido más tiempo, querría haber aprovechado mejor, haber organizado mejor mi tiempo para leer esto. E igual que esos libros, como digo, son un símbolo, probablemente mi relación con él y el tiempo que tuvimos con él también en algunos casos son libros Sí, no leídos, sí. ¿no? Y en la relación entre los dos hubo muchos libros que no leímos y que no compartimos, y creo que eso, bueno, pues es un poco la tristeza de quien se va, ¿no? El hecho de lo que quedó por hacer. Lo vivido está ahí y hay que recordarlo, y es estupendo, incluso en las partes malas. Sí, hay una parte ahí, pero ya no voy a hacer ningún tipo de spoiler, donde él está preguntando por un autor y una novela que va a salir y dice algo sobre la finitud de él frente a la posibilidad de leerse, lo que también me pareció pues relacionado con esto muy pues bonito, y también una manera de mostrar ese duelo desde las páginas. Hay algo que quiero que exploremos como tres líneas del libro, que por supuesto no son todas, pero tú las mencionabas. Una es la verdad, pues la relación con la verdad, la identidad y el juego, que nos sirve para hablar un poquito de ajedrez también. Pero quería empezar con la identidad, pues en un sentido más amplio, y te pongo sobre la mesa unas ideas para que nos ayudes a comentarlo. Hay una anécdota que tú cuentas en el libro que me hizo bastante gracia, pues porque tú eres el menor de tus hermanos, con una diferencia grande. Yo creo que en mi caso también pasó algo igual porque yo soy el menor, no sé si tan accidental, pero me deja la pregunta, tengo que hacerla. Yo creo que todos los que somos menores con una gran diferencia tenemos mucho de Es accidente, posible, exacto. creo. Tenemos mucho accidente. Pero entonces tú dices, estás contando tu relación con los libros, el lugar donde
tú dormías tenía muchos libros y dices, el lugar donde yo dormía recibía el extraño nombre de la sala de estar, como si los otros cuartos fueran los de ser, y ese es solo el de estar. Eso incrementaba mi angustia por la temporalidad de mi existencia. Yo en aquella casa no era, estaba. A mí me empezó a sonar por otras cosas, pues porque hablo mucho de estos temas con mi profe de yoga sobre el no ser, el estar, o sea, en qué consiste el presente en realidad. Pero hay algo de eso que quiero conectar con la identidad. No sé si tú lo hayas pensado cuando lo planteas, porque en los autores sí lo estás planteando. Y es, pues, primero el ego de los autores tan grande, ¿no? La soberbia. Ahí hay una anécdota de un autor que firma un pacto con el diablo y le parece barato lo que el diablo le está pidiendo, no entiende cuál es el problema, pero pues es absurdo. También, por ejemplo, de Susan Sontag, una persona a la que yo leí muchísimo, cuentas ahí unas anécdotas de ella es tremenda de lo que realmente ella pensaba sobre sí misma, pero también lo conecto como con una idea que tú exploras mucho, que es la de Fernando Pessoa y los heterónimos, ¿no? Las identidades. Me estaba viendo hace poco Severance, la serie de Apple, y pues pensaba mucho sobre las identidades. Entonces quería explorar eso. El autor está un poquito siempre entre el síndrome del impostor, queriendo ser otro, queriendo ser muchos a la vez, pero la gente a la vez desde afuera lo está viendo y diciendo, este tipo, ¿quién se cree? O sea, ¿por qué es así? Sí, claro, el autor es un poco actor también, ¿no? Y el autor normalmente construye personajes en las novelas, pero construye personaje en la vida. Y es un, bueno, pues creo que los escritores en general, los artistas, hablo todo el rato de escritores, pero pienso en los artistas, realmente creo que no estamos especialmente cómodos en el mundo y lo que hacemos es inventar mundos paralelos y probablemente tampoco estemos cómodos con nuestra propia presencia, nuestra propia existencia, esencia, figura, como sea, física, mental, de simpatía, y entonces también por eso creamos personajes. Muchas veces esos personajes tienen muchas cosas de las que nos gustaría ser y otras de las que tememos ser, ¿no? Incluso aquellos villanos, ¿no? Tienen mucha parte de nosotros, pero como exagerado, como cuando dices esta de ¿qué harías si un día no hubiese leyes en el mundo? ¿No? Si pudieras hacer lo que quisieras, ¿qué es lo que harías? ¿No? Bueno, pues ese juego un poco que hay, alguna serie, alguna película que explora, es un poco el que tú haces al crear personajes. Pero, como decía Borges, ¿no? El único personaje que construyó Borges fue a Borges, ¿no? Pues los escritores también construimos personajes. Todo el mundo construye personajes. En esta sociedad, tú cuando abres las redes sociales, no ¿Dónde está sé, actuando? la Sí. gente no es como las redes sociales, gracias a Dios. A mí me cae mucho mejor la gente en la vida real que en las redes sociales. Si el mundo fuera como las redes sociales, yo creo que no hablaría con nadie, ¿no? Pero eso es un poco lo que hacemos desde siempre los escritores, ¿no? Construir un personaje. Entonces, bueno, y construimos todo, es como si estuviéramos disociados. Y claro, ahí ese problema es que al final, como le pasaba a Pessoa, no sabes quién es el verdadero tú, ¿no? No sabes quién es el Pessoa, no sabes quién es el Javier Peña, si eres esta persona, eres la persona que viene a Colombia y que se siente tan querido y al mismo tiempo está deseando regalar cariño a esa gente que la quiere tanto, o eres el Javier que va a volver a España y va a volver a ser el cascarrabias de siempre, porque yo aquí estoy como en otro modo, ¿no? De Sí, sí, sí. felicidad y tal, pero en España soy bastante más cascarrabias, porque también la gente es menos cálida contigo y entonces como que vamos más enfadados por la vida, El ¿no? día a día Como, es más sí, hostil, sí. sí. Entonces, ¿quién eres en realidad? Supongo que eres todo, de todo un Sí. poco, ¿no? Y creo que hay mucho de eso en la literatura y que al final todos los personajes que escribe un autor son parte de él, porque tú no puedes escribir algo que no sea parte tuya, porque yo conozco la envidia porque yo siento envidia, pero yo no puedo conocer cómo es tu envidia. Yo puedo extrapolar la envidia que yo siento. Si tú me dices, yo soy envidioso, yo voy a pensar que tú tienes la misma envidia que yo. Igual que yo no sé cómo tú ves, esto es algo que me pregunto, ¿por qué le llamamos color rojo? Yo sé cómo veo el color rojo, pero yo no sé cómo lo ves tú. Igual tú lo ves como si fuera azul, yo qué sé. Uno O sea, supone que estamos viendo lo mismo, pero claro, es que yo, esto a veces me gustaría saber cómo ves tú mi cara, ¿sabes? sí. Porque yo sé cómo la veo y no lo sabes. Pues con este tipo de sentimientos es lo mismo. Yo puedo, siempre extrapolamos, porque es así, somos egocéntricos porque también estamos construidos así, porque es imposible sacarnos y verlo de fuera, ver desde fuera, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues el escritor trabaja mucho con esas ideas, ¿no? El escritor que además está siempre
devaneando y muchos como rodeando la impostura. Tú dices en alguna parte, los impostores tienen más opciones de triunfo que un verdadero mago. Y, y pues también hay una genialidad en la capacidad de engaño, de que tú no seas, sino que logres aparentarlo. En el caso de los magos me parece tan claro como lo dices, como hay alguien que hace un truco tremendo, pero hay alguien que lo pone en escena mejor. Claro que sí. Y eso en la literatura es así. Cuando hablas de por qué un libro es bueno, por qué un libro es malo, por qué un libro tiene éxito, por qué un libro no, normalmente los libros tienen éxito independientemente de su calidad. O no independientemente, pero más allá de su calidad. Y hoy en día, más que nunca, tienen éxito si alguien sabe venderlos, si alguien sabe venderse a sí mismo, ¿no? Entonces sí tienes que estar, y escribir una novela al final es estar vendiendo también. Entonces tienes que estar todo el tiempo siendo ese gran impostor, ese gran mago, escondiendo los trucos. Yo sé los errores que hay en el podcast, yo sé los errores que hay en el libro, yo sé los errores que hay en mí como comunicador, como escritor, y muchos más que probablemente no sepa, pero hay muchos que sé. Pero yo, mi trabajo, de alguna forma, es esconderlos y que nadie se dé cuenta, y que nadie se dé cuenta de las cosas que hago peor como podcaster o como escritor, y que se fijen en las que creo que hago mejor, ¿no? Entonces, bueno, pero esto no solo yo, todos tenemos que hacer eso. Entonces, bueno, sí creo que hay algo de esto de mago, ¿no? A mí me interesa mucho esa figura del prestidigitador, ¿no? Ese Sí. que te está haciendo, mira la carta, pero te está cambiando por el otro lado cuando no miras. Pues creo que el escritor es muy así. Bueno, esto tiene que ver mucho con la pregunta por la verdad, que estamos además en unos tiempos donde casi que como si hubiera empezado ayer la manipulación, se habla de redes sociales y noticias falsas, se habla de el problema de la confianza, de la polarización. Por supuesto que la pregunta por la verdad en la literatura es muy distinta que la pregunta por la verdad o lo que puede ser la veracidad si fuéramos desde un punto más táctico en el periodismo o en la política. Pero has estado viendo esto desde distintos frentes. ¿Qué reflexión te merece al final haber escrito discursos para una política que está simplemente diciendo que ella es la que ha logrado todo, habiendo hecho reportería y periodismo y habiendo escrito, como esta obsesión que tenemos con que es que, y también la debilidad de no podernos poner de acuerdo en ciertos hechos? Es que yo creo que tenemos el problema con la verdad de creer que existe la verdad como tal, ¿no? Y la verdad no existe. La verdad es algo que depende de los ojos de quien lo mira. Entonces, para mí, bueno, hay hechos claramente comprobables, ¿no? Y probados, pero después está la interpretación que hagamos de esos hechos, y siempre hay una interpretación. Entonces, como tendemos a ser muy egocéntricos, pensamos que la verdad es la única, es la nuestra. Y eso nos pasa también a juzgar pues otras personas, otras religiones, otros países, otras costumbres que te parecen bárbaras porque piensas que la única buena es la tuya, ¿no? Y bueno, evidentemente yo, pues me parecen que hay muchas cosas bárbaras cuando atentan contra los derechos humanos básicos, pero igual hay muchos derechos humanos básicos que no contemplo porque tengo la forma de ver pues que me ha dado el mundo en el que vivo, y dentro de 100 años la gente dice, mira qué bárbaro era este que no respetaba estos otros derechos humanos. Y así, esto lo hablamos muchas veces estos días sobre cuando hablamos de la cultura de la cancelación, Sí. o el hecho de que pues cambiemos o censuremos o cancelemos a Mark Twain por su racismo. Y yo digo, evidentemente, Mark Twain era un racista, y es algo que en nuestro modo de ver ahora nos parece repugnante. Pero hay que pensar que probablemente si nosotros, probablemente no, seguro, si nosotros viviésemos en la época de Mark Twain, seríamos igual de racistas, o peor, ¿no? Quiero decir que es muy aventurado pensar que tú eres mejor que nadie porque tú eres muy bueno. Tú vives en un mundo con una serie de normas, de conducta, de pensamientos que no has elaborado tú, que te han dado, que hemos elaborado entre todos, ¿no? Entre la sociedad. Y tendemos a pensar que esas son las únicas buenas, no las que me han dado. O sea, es como aquella persona, de alguna forma, que crece en una religión y piensa que su Dios tiene que ser el verdadero, y que pena a los otros que creen en un Dios falso, ¿no? Y es que es, Y es pues, condescendiente, claro. Y, claro, pero eso sí, lo pensamos con la verdad. Nuestra verdad es la sí. verdadera, y la verdad de los demás, pues me parece que es como un buen ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso también ayuda mucho a la hora de escribir, porque sabes que todas... tú cuando y escribir al revés, escribir ayuda mucho a pensar en que no existe tal verdad absoluta.
Porque si tú escribes una novela desde el punto de vista de un personaje y luego lo escribes desde otro y otro y otro, ves que tienes distintas novelas. Pues la vida es igual. Lo que yo he vivido estos días en Filbo es muy distinto a lo que ha vivido la gente que ha vivido conmigo. Igual yo vengo aquí con la idea de qué feliz he sido, cómo me han querido los colombianos, y después hay muchos colombianos que dicen qué insoportable es ese señor, a ver si se va de una vez. Y yo me voy con esa idea y esa es mi verdad, pero la otra también es la verdad, sería la verdad si Sí. fue así, ¿no? Entonces creo que, no sé, que es muy literario todo y que el hecho de afrontar la literatura desde puntos de vista ayuda a mejorar la idea de puntos de vista en la realidad, ¿no? Sí. No, pues además está lleno de historias tinta invisible, pues de las miserias, de las inseguridades, de las frustraciones de los escritores. Y pues si uno se pone a revisar eso, en el caso que mencionas de Twain, de Hemingway, la misma Sontag, pues entonces te toca hacer un cartapacio de gente a la que vas a cancelar porque ya sus libros entonces están contaminados. Es interesante eso, ¿no? Y aparte, yo creo que no se puede cancelar eso porque ya lo llevamos dentro. Quiero decir, esos escritores han construido nuestra cultura, han construido lo que somos, muchos de esos escritores. ¿Y cómo vamos a cancelar lo que somos? ¿Cómo vamos a hacer tabula rasa y decir, pues claro, venimos de una sociedad plenamente racista? Yo vengo de un país que hizo tantas atrocidades, ¿no? ¿Y cómo podemos? No puedo olvidarlo. Es que no sería bueno olvidarlo. Hay que decir esto que hicieron mis antepasados. No lo podemos volver a repetir. Pero si lo olvidamos es como, bueno, ahora ya podemos hacerlo otra vez, ¿no? Sí. Entonces, creo que está bien simplemente contextualizar. Decir, esto que se hizo fue una auténtica barbarie y, bueno, pues hay que asumirlo. Hay que llevar un poco la culpa y el castigo, ¿no? La penitencia, por así decirlo. Pues lo mismo con los escritores, ¿no? Bueno, pues Hemingway era una persona terrible, es una persona que me resulta, porque hay escritores infelices, escritores insoportables con los que yo puedo tener más magnanimidad, por así decirlo, más Sí. benevolencia, pero a Hemingway no lo soporto, no lo soporto. Pero en cambio es un grandísimo escritor y cambió muchísimo la novela del siglo XX y del siglo XXI, por tanto. Claro, y además también cuenta de las frustraciones de él estar tratando como de pegar su libro, de que alguno de esos funcionara y pues también está viéndose un proceso interno del escritor que no está encontrando o que solamente después cuando muere es que empieza el reconocimiento que esperaba en vida, que Sí, esa es claro, otra historia típica. Hay también una anécdota interesante, pero la dejo ya para que la gente la vea en el libro, pues de Vladimir Nabokov y de Lolita, que pues se ha hablado muchísimo de eso, pero tú entras en detalle de lo que implicó en ese momento escribir ese libro y la búsqueda de quién se lo publicara. No sé si quieres contar algo tú de no, eso. bueno, justo estos días ha salido mucho Lolita y evidentemente creo que no es justo etiquetar a Nabokov de pedófilo como se ha hecho por esa novela, pero tampoco podemos pensar que, o sea, es esto que le decían, nadie con su mente sana podría escribir esta novela. Y es verdad. O sea, al mismo tiempo no creo que Nabokov fuera un pedófilo, pero sí que es cierto que, bueno, pues como cuento en el libro, que él, por ejemplo, tenía relaciones con alumnas 30 años más jóvenes que él. No tenían 12 años. Eso es importantísimo. Claro, Sí, tendrían 22. Pero, pero no deja de ser, claro, algo hay. sí, algo Eso hay. no quiere decir que el escritor sea... Pero es que muchas veces yo, esa novela tan oscura que dices, que es Agnes, que a mí no me parece tan oscura, me parece bastante divertida, pero ahí tuve muchas críticas porque el protagonista masculino, el protagonista principal, es un ser insoportable, probablemente un criminal, y la gente, me llegaron a decir, es que no me puedes caer bien, te odio porque creaste un personaje como este. Claro, eso no es entender muy bien la literatura, pero obviamente para crearlo yo tuve que intentar meterme en la parte más oscura de mí mismo. Todos tenemos una parte oscura. Negar eso no quiere decir que yo vaya a comportarme así, porque por suerte tengo conductas morales, sociales, que hacen que no me vaya a comportar así. Pero tengo que, cuando voy a escribir un personaje, anular esas conductas sociales y morales, porque estoy escribiendo una página, estoy escribiendo un personaje psicopático, ¿no? Pues imagino que Nabokov tendría que exacerbar un poco bueno, pues esas relaciones que llegó a tener con alumnas. De repente coges la de 22 y acabas convirtiéndola en una de 12, ¿no? Bueno, pues esa tendencia que podía llegar a tener
pues, o sea, quiero decir que ni es, porque hay gente que dice, no, pobre Nabokov, es un escritor y lo crea de la nada, ni es necesariamente, pues Sí, yo un no creo que delincuente. exista un pedófilo, Ujú. sino que es un punto medio, ¿no? Sí. Digamos, entre las dos Y cosas. además cosas que nadie va a terminar de saber. O sea, también venimos acá al presidente a juzgar que vamos a saber exactamente qué es. Y es Sí, como, y juzgando a los escritores como si el resto del mundo no tuviese culpas. Claro que yo en Grandes Infelices hablo de muchos bueno, pues comportamientos insufribles e insoportables de escritores, pero eso no quiere decir que el resto, que los que no sean escritores no tengan comportamientos iguales o claro. peores, ¿no? Y a veces parece que eso tenemos mucha tendencia a ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no ver la viga en el propio. Sí. Cerremos hablando del juego, que además conecta con algo que tú desarrollas también en el libro, ¿no? Entre esta idea de somos hombres racionales, el hombre existe por su racionalidad, tú pasas un poco a el ser humano existe por su capacidad de relatar y de ahí vas a el hombre existe realmente por su capacidad de jugar, que por supuesto es algo que ha explorado Huizinga, que en mis épocas de universidad lo leía mucho sobre el juego, el homo ludens. Antes de meternos en ajedrez, tú encuentras un nivel de juego, pues tal vez en lo más directo, en la escritura, o sea, lo ves ahí con las mismas dinámicas como de estar en medio de una actividad de juego. Sí, para mí sí, tiene una parte de juego. El libro está dividido en binomios, por así decirlo, cada uno está como la imaginación y la mentira, el ego y la envidia, y está en el juego está el juego y el significado, porque evidentemente la escritura también tiene una parte importante de entender el mundo y de entenderse a uno mismo, pero también tiene una parte lúdica, y creo que esa parte lúdica es importante, porque aparte es como la parte o el lado de la literatura que hace que el significado pueda entrar. Es como cuando le echas azúcar a algo que no te gusta mucho para que entre, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. pues la parte lúdica hace que entre el significado de alguna forma y que sea la literatura, para mí, esa mezcla de las dos cosas tan maravillosa, ¿no? Pero creo que la parte lúdica está en esencia en el lenguaje. El lenguaje es un juego, ¿no? Cuando tú empiezas a ponerle... A mí me encanta la etimología y me encanta pensar de dónde vienen las palabras y me encanta pensar en los alfabetos, en el alfabeto fenicio o en los pictogramas orientales, ¿no? Bueno, pues al final son juegos. El hecho de voy a dibujar un árbol y al final eso, una vaca, y va a acabar siendo una letra, ¿no? Sí, un Bueno, fonema pues y de eso ya una sí, palabra, sí. sí. Pues es una forma de juego, ¿no? Y todo lo que... Y a partir de ahí, y las palabras, las onomatopeyas que se convierten en palabras, bueno, y cómo van derivando unas y otras, es una forma de jugar. Y de ahí... o sea, empezamos con los caracteres, los fonemas o las palabras y luego las frases y luego las historias, ¿no? Que son juegos también. Entonces, creo que todo lo que tiene que ver con las estructuras del lenguaje y tal, tiene mucho que ver con los juegos y que por eso, bueno, pues también nos gusta tanto. No sé, creo que es la esencia, la lengua, el lenguaje y la narración, las historias, es la esencia que nos conforma como seres humanos y yo por eso en el libro digo que yo creo que somos homo narrans más que homo sapiens o incluso más que homo ludens, somos homo narrans, ¿no? Somos gente narrante y escuchante, ¿no? De historias de los demás. Sí, yo concuerdo con esa idea que al final nuestra relación con la realidad siempre está formulada a través de relatos, está formulada a través de cómo interpretamos lo que el otro nos está diciendo o lo que uno está diciendo, que te decía que también lo veo mucho en el ajedrez. Y eso Y tiene que ver, perdona, no, adelante. con lo que decíamos de la verdad. Sí, Porque al final todo lo que contamos es un relato. sí, Aunque esté basado en hechos reales, es un relato. Yo te puedo contar lo que hice ayer y ya es un relato. Ya no se parece la verdad. Y es más, y si te lo... esto aparte lo he leído, que cada vez que cuentas una historia, yo puedo contar lo que me pasó ayer y lo puedo contar hoy a ti y dentro de 15 días en España y dentro de 20 días. Y cada vez que cuentas una historia, no vas al momento en el que lo viviste, sino que vas a al último relato que hiciste. Con lo cual vas cambiando. Cada sí. vez que cuentas una historia es como si estuvieses contándola de quinta, sexta, séptima, octava mano. Es un relato, no es la verdad. Entonces, eso tiene mucho que ver con cómo nos conforma y cómo la mentira o la verdad son parte de nosotros, o la no Sí. verdad, quiero decir, la historia. Pero no es mentira, es la historia. Somos casi incluso
cuando dices es un libro de no ficción, todo es ficción, ¿no? Porque todos son historias. Sí, sí. Creo que al final el punto es la motivación o el uso que le estás dando a esas historias, que en nuestro presente político disfuncional, pues son historias en muchos casos diseñadas para manipular y para Claro, movilizar claro, emociones de claro. venganza, de odio o de exclusión. Claro, yo lo digo en el libro que el escritor necesariamente es mentiroso, es un gran mentiroso. Sí, La cuestión es cómo use la mentira. Si usas la mentira para entretener a alguien o usas la mentira para sacar beneficio, para hacer daño daño, a otra sí, persona, ¿no? sí. Bueno, entonces, alrededor del ajedrez, que la gente ha estado viendo durante esta entrevista la partida que jugamos con algunos comentarios y ahí la van a tener. Yo tenía claro y por eso te contacté que jugabas ajedrez y que eras un jugador fuerte, como en efecto pude comprobar. Tú jugaste ajedrez e intentaste jugar ajedrez, en el libro lo dices, hacia los 14 años. ¿Cuál ha sido la relación con el ajedrez y si se terminó metiendo, por supuesto, en tu camino como escritor? Yo jugué al ajedrez entre los 9 y 14 más o menos, me refiero de competición. Quedé un par de veces campeón de mi región, de Galicia, y jugué el campeonato de España, de mi edad, claro, estoy hablando, con malos resultados, que de 14 y 15, esos dos veces. Quizá la última vez que jugué el campeonato de España, que fue así con 14 años y quedé 14, fue como cuando ya decidí que no era lo mío porque tenía que dedicarme plenamente, era un adolescente, quería hacer otras cosas Claro. y decidí dejarlo. Pero bueno, era porque en aquel momento yo estudiaba ajedrez todo el día vivía ajedrez, jugaba campeonatos, jugaba la liga los fines de semana, para mí era todo el ajedrez y en ese momento era, bueno, pues si no gano... Yo era uno de los favoritos para ganar ese campeonato de España, pero lo hice muy mal, hice tablas la primera partida, la segunda la perdí con un jugador que yo creo que era bastante peor que yo, pero la perdí y entonces empecé con medio punto de dos y ya Ahí ya a no. partir de ahí fue como arrastrar un poco, maquillar, pero ya sabía que el torneo estaba perdido, ¿no? Entonces, bueno, fue como ese bajón definitivo. Y en uno de mis momentos más gloriosos, no ya como ajedrecista, sino como persona, fue que llegué a jugar unas simultáneas contra Kasparov en 1991, creo que fue. Yo tenía 12 años. Claro, fue un momento increíble. Y en su momento no le di tanto valor como le doy ahora al recordarlo, ¿no? Claro, Porque, claro. claro, un niño de 12 años le juega contra Kasparov, piensa que, bueno, es algo normal, ¿no? Y ahora digo, hombre, he jugado contra no sé si el mejor jugador de la historia o el segundo Pero mejor. está ahí, Sí, sí. está entre él y Carlsen, yo creo, el Sí. Fischer y el otro, ¿no? Esos tres, probablemente los mejores de la historia, ¿no? Bueno, pues sí que he tenido momentos muy bonitos con el ajedrez, pero luego lo dejé durante bastantes años y ahora lo he retomado, pues no sé, de una década hasta aquí, pero bueno, jugando online, de aficionados, y disfrutando, viendo mucho ajedrez. Eso es una cosa estupenda que hay ahora, que es ver Sí. campeonatos en directo a Mucho través streaming, de, sí. sí, de YouTube. Sí, eso lo disfruto mucho, mucho, más que antes, que era como una obligación. Y sobre si me ha... pues de alguna forma ayudado, cambiado. Yo es que no sé si eh, me cambió, o sea, soy como soy porque fui ajedrecista o fui ajedrecista porque soy como soy, pero tengo claro que mis libros son como tableros de ajedrez, como partidas de ajedrez. El hecho de cómo los estructuro Sí. es, al final tengo la mente muy cuadriculada Sí. y yo pienso como si tuviera 64 casillas en la cabeza y voy colocando así todo en la vida, pero también en las novelas voy colocando los capítulos, los subcapítulos, como si tuviese ese ajedrez. Entonces sí, para mí es fundamental, para mí mis libros son los libros de un ajedrecista, aunque no traten sobre ajedrez, pero por cómo están, pues digamos que todo está relacionado. Tú en ajedrez, cuando haces una jugada, esa jugada igual va a tener una importancia decisiva 37 movimientos más tarde, ¿no? Esto de que abres una diagonal o lo que sea y de repente, o sea, pasa toda la partida y no pasa nada y Llega 37 un momento movimientos en que después, es ¡pum!, entra decisivo. el alfil y tal. Bueno, pues en mis libros también pasa eso, ¿no? Es como que hay muchas jugadas, pequeños movimientos de peones que van a ser decisivos al final, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que me encantan del ajedrez, pensándolo en la vida y eh, en la literatura, pero en la vida también, el hecho de que, bueno, pues que cada movimiento genera una debilidad, ¿no? Cuando mueves un peón, pues puede, por ejemplo, Dejaste algo atrás, sí. sí. Y aparte los peones que son maravillosos, ¿no? Porque no son los únicos que no pueden volver hacia atrás, ¿no? Y entonces tienes que estar muy... Es como, no importa mucho porque el peón es lo que menos vale, ¿no? Pero, y me parece que es muy interesante para reflexionar en la vida, ¿no? El hecho de que los peones, lo que en teoría menos vale, es lo que deja más debilidades, ¿no? Al final, cuando tienes ya un buen nivel, me refiero, ¿no?
Y bueno, dejaste por acá la idea de que tal vez podamos llegar a leer en algún momento tuyo una novela sobre ajedrez o con ajedrez. Me gustaría, porque es una novela que llevo trabajando mucho tiempo, que escribí 2 borradores enteros y que abandoné porque no estaban bien y porque surgieron otras cosas bueno, pues que eran más urgentes. Y si la escribiera otra vez tendría que reescribirla por tercera vez. Es decir, tengo la idea en la cabeza, sé lo que pasa en la novela, pero tendría que volver a escribirla de cero porque no puedo retomar una novela de hace 4 años y cogerla y terminarla, ¿no? Eso para mí no tiene sentido porque la persona que lo escribió, que escribió ese primer borrador o ese segundo borrador ya no es la misma que soy ahora, entonces lo haría de otra forma. Pero una cosa muy curiosa es que esa novela está ambientada en los años 80, bueno, es como una especie de remedo o de, bueno, pues está eh, inspirado por el duelo entre Karpov y Korchnoi en Filipinas. No sé si conoces ese campeonato. Bueno, fue un campeonato. Korchnoi era un exiliado, o sea, había abandonado Rusia, había dejado la URSS, había dejado a su mujer y a su hijo en la URSS. Pues expuestos a todas las represalias, pero se había ido y jugaba con bandera suiza y consigue ser aspirante al Campeonato del Mundo contra Karpov. Entonces, claro, el KGB, justo después de que Karpov recuperase el título mundial contra Fischer, bueno, cuando Fischer no se presentó, el KGB decía, no puede ser que hace 8 años nos ganase un americano y ahora Un nos ex, venga a ganar. No, un y exiliado, entonces renunciado. Uf. había la orden de que ganase Karpov de cualquier forma y de eliminar a Korchnoi en lo contrario, ¿no? Hay papeles de KGB que están desclasificados. Y me parece una historia brutal, ¿no? Y esto pasaba en Filipinas. Pero yo, que había estado en Colombia recientemente, no estaba, o sea, era inspirado libremente en esa historia y llevé el campeonato a Colombia, ¿no? Y pasaba la mitad en Cartagena y la mitad en Bogotá. Y entonces, Mm, bueno, pues me hace gracia que me pregunte sobre esto en Colombia, ¿no? Pues porque nunca imaginé que iba a estar hablando de esto en Colombia, ¿no? claro. Pues Javier, me encantaría seguir conversando. Estamos ya un poco pasados del tiempo para otras cosas que están en tu agenda, pero quería cerrar con, creo que una especie de consejo que estoy seguro que muchas personas que aspiran a escribir algo lo terminan enfrentando y que yo lo estoy viviendo en este momento. Yo nunca he escrito no ficción, he escrito toda mi vida crónica, reportaje, mucho periodismo en salas de redacción hice en algún momento. Hoy hago más opinión, pero sigo haciendo esto. Y me estoy enfrentando a una historia que se lo digo a los conocidos y pienso, tengo que escribirla, tengo que escribirla. Entonces tú lo decías en el día que estuve en el lanzamiento en Prólogo, no recuerdo alrededor de qué libro o de pronto de todos, pero pues tú decías algo alrededor de esta idea, no es que yo ese libro lo tenía que escribir o esta historia la tenía que contar. Y supongo que muchas personas están cotidianamente pensando eso frente a lo que también tú hablas en el libro, creo que no extrae esta cita de personas que se aventuran a escribir un libro a pesar de que saben que eso puede romper su relación familiar o romper su relación con sus conocidos o simplemente ser un problema para sus vidas. ¿Qué dirías tú si uno está enfrentado a un dilema de una historia que uno dice, es que esto casi que lo tengo como aquí en el cuello? Yo creo que escribir es terapéutico y hay que escribirlo. Y no escribir es antiterapéutico. Quiere decir que si tú sientes la necesidad de escribir, hazlo, sin duda. Y si no sientes la necesidad, intenta sentir esa necesidad, porque yo creo que, bueno, para entenderse, o sea, yo escribo para entenderme. Y Tinta Invisible es un libro que escribí para entender mi relación con mi padre y el duelo que no había cerrado de la muerte de mi padre. Entonces, para mí era fundamental. Yo siempre digo a la gente, escribid mucho si tenéis tiempo, porque aparte, en este tiempo de tanta aceleración, es un momento de pausa, de estar contigo mismo, bueno, pues de pensarte, no sé, es como hacer yoga, como hacer meditación, bueno, pues es una forma de esto, ¿no? Entonces, creo que es muy terapéutico. Ahora, lo que es muy nocivo es escribir pensando en publicar, tener éxito, ser famoso, vender muchos libros. Es nocivo básicamente porque rara vez pasa. Sí. Rara vez, incluso aquellos escritores que tú ves, pues en Filbo, donde sea, venden muy poco. Porque hoy en día los escritores, salvo, bueno, hay algunos obviamente que sí, pues se vende muy poco, se vende no lo suficiente como para poder vivir únicamente de tus libros, entonces tienes que hacer un montón de cosas. Así que si tú quieres, no tú, En general, sí. para los oyentes, si tú quieres
escribir para ser famoso, para tener éxito, dedícate a otra cosa. Ahora, si quieres escribir para entenderte mejor, porque tienes esa historia dentro, hazlo. Saca el tiempo porque creo que te vas a sentir muchísimo mejor. Sí, pienso además como en mirar hacia atrás, no como los peones, pero como alguna otra pieza y ver que eso pasó y no se hizo, ¿no? Eso me parecería también fuerte No como los de haberlo peones, tenido. pero sí como el análisis post-mortem, ¿no? Sí, Que haces, que te entiendes que la entiendes partida, dónde entiendes, estuvo. dices, ¿dónde me equivoqué? ¿No? Pues un poco escribir es hacer ese análisis post-mortem, ¿no? De Sí, la qué partida. oportunidad de pasar. Javier, gracias por la conversación. Muchas gracias haberte tenido aquí en el canal y además que abriste espacio en tu agenda que sabía que estaba con varias cosas. No, gracias a ti, ha sido un placer y bueno, jugaría otra partida de ajedrez ahora si tuviera tiempo. Sí, estaría muy bueno. Gente, nos vemos pronto. Ya saben, aquí está Tinta Invisible, lo pueden comprar yo creo que ya está en todas las librerías del país. Nos vemos pronto. Dejo también esto en las notas del episodio. Suscríbanse, compartan, comenten. Chao. Y aquí fue cuando ya te ofrecí para cambiar, ¿no? Sí. Porque a mí me interesaba liberar esto, cambiar esto. Y acá yo tomé este, Sí, que yo creo que esa fue una buena para intentar abrir sí. hacia allá. Y yo ahí ya liquidé esto. Y aquí me sorprendiste, porque claro, lo natural es tomar de H. Sí. Pero claro, el tomar de F yo creo que fue bastante buena. Porque te debilitas mucho aquí, pero Pero yo claro, veía que tenía ahí tienes aquí, este punto me preocupaba mucho, porque encima no tengo la torre en F8. no tiene la torre en Y F8. entonces me Y yo estaba... ya había visto que este alfil tenía un callejón Sí. ahí. Y aquí sí que estuve pensando en sacrificar el peón. Estuve pensando en hacer igual de 5. ¿Sabes? Como para tener un centro fuerte y Sí. tal. Pero bueno, preferí ser conservador. Incluso Tomaste me mi planteé peón. hacer F5, aunque Sí. tú me pudieras dar jaque. O sea, algo así como jaque aquí, ¿no? Meterte allá. Sí, 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 y sí. después tendría esto. Bueno, aquí supongo que tú tomarías igual, o harías B4, no sé, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Sería un peón de menos, pero bueno, tendría Tendrás el bastante. centro protegido, sí. Sí. Pero bueno, preferí ir a A lo lo normal, seguro, ¿no? sí, 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 a lo sí. seguro y tal. Aparte aquí, para mí, bueno, pues tenía la idea de que la presión central había desaparecido, que no tenía las piezas Y este peón tan mal estaba colocadas. aislado. Ese peón estaba muy aislado. Es que eso Claro, después dije, no, eso no yo en está este tan... momento estaba pensando, en un final yo ya estoy mejor. Si ahora cambiamos damas y tal, este peón va a sufrir. Sí, va a sufrir Yo mucho. tengo solo Por... 2 islas, él tiene 3, este peón doblado, el otro tal. Solo me preocupaba esto, esta columna abierta y esto. Entonces yo creo que aquí fue cuando tú hiciste 4, ¿no? Sí, yo puse acá y tú me propusiste el cambio de alfil. Ah, tú viniste aquí, Sí, sí, y tú saliste de una. sí. Claro, yo aquí tenía claro que tenía que proteger F7, Sí. Y Y yo tú... avancé este peón. Y ahí, esta fue buena. Sí, esa fue una Sí, buena eso jugada. fue... Porque yo en algún momento quería avanzar el mío Ese para peón. fijarte la debilidad Sí. siempre en negras, con mi alfil de negras y Y yo tal, también ¿sabes? veía que podía dejar todo el alfil más aislado si Sí, lo apretaba claro, ahí. y mi única forma era abrir con Que esto, eso sabía que lo ibas a hacer tarde o temprano, al final lo pero hiciste. claro, Pero debilitaba todavía la estaba. diagonal y encima te permitía al cambiar liberarte de tu debilidad. Sí, sí, Con lo sí. cual, sí, el 4 fue... Y yo aquí sí que pensaba... no me planteé mucho alfil de 5 la verdad. Pensaba en expulsarte, ¿sabes? Hacer un B5 Sí. y que sí que pensaba que aquí no podías hacerlo, ¿no? Entonces pensaba, Sacaste ese primero, sí, sí. pensaban en si no hacías nada, expulsarte y ya veía que Controlar, estaba... sí, Si te echaba de esa diagonal, yo me veía muy bien. sí. Pero aquí fue cuando Me hiciste... metí acá. No, primero hiciste torre. Ah, primero puse la torre, sí. Sí, porque claro, Tienes y muy buena memoria. yo tuve que quitarme la La dama dama porque claro, sí, claro, porque hay un ataque descubierto en sí, ciernes. Eso sí, estaba. porque si yo hacía B5, igual me cambiabas y tal, y había, ¿sabes? Alguna descubierta Sí, sí, peligrosa y sí, tal. sí. Entonces yo quité la dama, pero ahí fue cuando ya me metiste al fil de 5 y aquí sí que creo que ya estoy peor. O sea, Ahí el. No, ahí todavía dice que está el algoritmo dice que está muy parejo. sí, pues Sí. yo me sentí incómodo aquí. Sí, yo también me sentía bien. Yo dije, ahí tengo algo. Tú trajiste la torre. Sí, a ver si... Ya, yo veía que ibas a venir con C4, Y yo lo claro, sí. reforcé, claro, yo Claro, reforcé y mi. aquí tenía la duda de romper en el flanco de dama, tenía que romper, Tenías porque que si no romper. estoy completamente asfixiado, ¿no? Con ese alfil ahí me está... y no sabía si romper en el flanco de dama o el flanco de rey, pero claro, como tenía todas las piezas en el flanco de rey, pues me parecía... Pero hice rh siete primero. Sí, sí, ahí hiciste eso. Vale, aquí aparte, esto fue para mí malísima y fue cuando te dije que me di cuenta que me quedaban 3 Sí, minutos sí, y sí. dije, vale, claro, esta me parece mucho mejor Sí. con la idea de romper
porque me libero de todos esos Sí, ya planes. venías para acá. Sí. Pero Lo jugar. malo es que me preocupaba mucho que este peón estaba muy desprotegido, ¿sabes? No tener la torre aquí me molestaba. Sí, Entonces, bueno, hice rey H7 sí. y tú hiciste B3. B3 me pareció, a mí no, me alivió. ¿Qué pensabas que iba a jugar yo? Eh, Me preocupaba, o sea, es que B3, por un lado, hace que cuando abra este alfil sea monstruoso, ¿sabes? Tiene toda la columna y tal. Y me preocupaba igual también la presión aquí, igual un dama B3. Sí lo pensé mucho, pero cuando ya has puesto la dama acá dije, no tengo ya Ya, mucho bueno, que pero hacer aquí estás allá. atacando, yo no Sí, sé, sí, no sí, sé, te ¿sabes? tocaría volver la torre o Sí, alguna y cosa. estoy como muy pasivo. Sí, es Ya no cierto. digo incluso, Lo pensé y no. no digo incluso inmediatamente, pero el B3 te Me cerró, corta la claro, y tal. sí. Bueno, de todas formas, a ver, tú me tienes asfixiado bastante y soy yo el que estoy Igual ahí estamos 0.23, está casi que 0,23, sí. está Pues yo muy me parejo. sentía incómodo, Yo también pensé que tenía una buena posición. y ahora F5, Sí, acá sí la evalúa mal, dice error, ¿no? F5. Claro, sí, sí, sí. Claro, Y yo, pero fíjate que sigue con la ventaja, en vez de tomar alfil, acá fue que me puse aquí. sí, claro. Yo, ya te digo, en ese momento estaba apurado y ni siquiera pensé en esa jugada. Y ahí ya sí que estoy forzado a hacer algo porque este peón lo pierdo. O sea, o capturo o lo avanzo, que Es que también ella tenía todas cosas para hacer, tenía mucha sí. cosa para hacer ahí. Y entonces capturé el alfil, ¿no? Y Y aquí el fue. cálculo equivocado mío es que yo me olvidé de este caballo. Ya, me pareció, sí, sí, Se me sí. olvidé que este caballo estaba defendiendo este peón y pues qué Sí, hueva, sí, pues sí. obviamente que ya no tengo nada para hacer. Pero Sí. igual ahí dice que está en 1+1, pero Y si yo tomo aquí tú tomaste ahí, que era lo que obviamente había que hacer. a ver, yo tenía claro que si me tomabas de yo hago E4 y para mí, a ver, es verdad que tienes aquí este peón pasado, pero yo tengo esto, tengo esta diagonal, este caballo aquí se ha quedado mal. O sea, yo aquí si me tomas de yo me noto con ventaja, Sí. ¿sabes? Pero yo obviamente Pero pues, claro, yo pensaba que ibas a tomar de claro, eso es C, lo que tendría que claro, haber y hecho. aquí tenía dudas de o bien tomar, lo que pasa es que obviamente me tomas de dama, centralizas la dama, aquí me siento muy incómodo. La otra posibilidad era F4, porque Que tú él no sí puedes tomar alcanza. porque te cae el caballo. Claro, y yo ahí fue que me puse creativo. Yo dije, voy a seguir Sí, presionando. Tú tomaste el alfil y yo me puse creativo a seguir presionando sí, allá, olvidándome por completo, porque yo dije, estaba ya viendo a esto. Y dije, no, yo lo que sí. estoy es bien. Pero yo creo que no tienes nada, creo, No, 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 hay ese error. Allá porque dice -174 y ya ¿cuánto dice menos? -174. Claro, es que, bueno, aquí no, o sea, no puedo hacer otra que esta, ¿no? Que quedarme con la pieza, porque si no, Claro, te quedas eh, con la pieza. y, y aquí incluso, no sé, eh, Poniéndola ahí, no, ya tenías una ventaja. 1.7 está. Yo ahí ya no supe, ya es se que me cayó el no sé plan. si hay algo más que, porque si ya empiezas si ya me cambias todo como hiciste, no, Tú ya- eh, aquí va esta y esta me salva, claro. Esta es la que a mí me... Porque si no, claro, si no pierdo la pieza. Si no te llego a tener E4, Sí. y ahí sí que tendrías, pero claro, al tener esta, y tú aparte estás como muy... Ahora sí que estás como muy apretado porque el caballo, o sea, te cambió torres, Y ya estoy tal. con una Sí, pieza de desventaja. sí. Yo Qué lo único pena. que quería era en algún momento librarme de la clavada y sé que si me libro de la clavada, está ganado. Te va a ganar. ¿Sabes? No, la jugada clave fue esa. Bueno, También, muy bien. bueno, sí, fue entretenido. Estuvo chévere, estuvo Sí, chévere. sí.